Hola a todos, Dios los bendiga. Estoy muy contento porque hoy podemos grabar este segundo video. Eh, en esta semana ha sido una semana de muchas emociones, de muchas situaciones que he vivido en lo personal. Y la verdad es que sé que a lo mejor para todos ha sido muy diferente, a lo mejor un poco más difícil o no sé cómo lo estén viviendo ustedes, pero yo quiero platicarles algo que, que me ha pasado en estos días. Yo ya volví a trabajar, ya dejé la cuarentena. Entonces, algo que me ha pasado es que en el trabajo me ha tocado vivir experiencias, no sé, a lo mejor un poco estresantes o el simple hecho de andar fuera y escuchar sobre todo lo de el virus y todo esto, a lo mejor de repente te llena de cosas negativas o me llena de cosas negativas. Y, y algo que he notado es que cuando llego a la casa, al llegar a la casa, traigo una sensación de tristeza, una sensación como de incomodidad, algo como negativo. Y, y estos días he estado recordando un versículo que lo encontramos en Juan 16:33, que dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Jesús ha vencido el mundo. Y, y al pensar en cómo he llegado yo a casa estos días, me siento como en ese versículo, entiendo por qué Jesús lo decía, ¿no? Entiendo esa primera parte del versículo que dice, en el mundo tendrán aflicción, y, y el hecho de estar viviendo estas situaciones, este tipo de estrés o, o algo raro que estamos sintiendo, que he estado sintiendo estos días, me hace pensar en ese versículo, pero también me da gusto y algo que me llena es la segunda parte que dice confiar, porque Jesús ya venció, porque yo ya vencí, dice Jesús. Y, y realmente eh, me gusta eso porque cuando entro a la casa y llego con mi esposa y no sé, a veces ella está con adoración en la casa o el simple hecho de llegar y estar con ella, platicar, es otro ambiente completamente diferente, y es donde me doy cuenta que realmente sí vamos a tener aflicción y estamos teniendo aflicción incluso desde antes de esto, obviamente, desde antes del coronavirus y todas estas cosas. Hemos tenido aflicción en ocasiones, pero me gusta saber que Jesús nos dice que confiemos y que Él ya venció. Y les repito, lo veo cuando llego a mi casa y cambia totalmente este ambiente de estrés por un ambiente muy, muy diferente. Y yo le agradezco a Dios porque nos permite vivir esta experiencia, que aunque alrededor esté lleno de malas noticias o de situaciones difíciles, eh, nosotros podemos confiar en Él y podemos hacerle caso a su palabra y creer que Él ya venció al mundo. Entonces, cualquier cosa que el mundo establezca, Él ya la venció, y en eso nos basamos. Y, y de verdad que me gusta ver cómo Jesús, aún Él estando en carne aquí en esta tierra hace muchísimos años, las palabras que hablaba nos sirven aún a nosotros ahora en este tiempo, 2000 años después de todo esto, de todo esto que Dios habló. Entonces, no sé cómo estén pasando estos días de cuarentena, no sé si ya estén un poco desesperados y si ya se acabaron toda la comida del refri. No sé si a lo mejor ya quieren volver a la escuela, no tengo idea de cómo estén pasando esto. Platíquenos ahí en el grupo de WhatsApp, platíquenos cómo lo están pasando, qué sentimientos tienen, qué cosas hay en su corazón, porque yo sé que este tiempo ha sido de mucho reflexionar y de mucho pensar eh, en cualquier cosa, pero pensamos demasiado. Eh, yo quiero empezar en lo que quiero hablar ahora con dos preguntas. Les voy a hacer dos preguntas y vino a mi corazón esto y por eso se los digo.
les quiero preguntar, ¿por qué estamos en el lugar donde estamos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Les repito la pregunta, ¿por qué estamos en el lugar donde estamos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? No me refiero a en este momento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿O dónde estamos en este momento? Porque puede que estén viendo el video, a lo mejor hasta en el... Ay, Dios, perdón por el corte. Mi gatita anda queriendo quebrar vidrios, no sé qué anda haciendo. Pero bueno, les decía, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Ahora, con esta pregunta me refiero a por qué estamos en el lugar donde estamos. Es decir, en nuestra familia, en una escuela, en tal trabajo a lo mejor, o en tal situación. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos normalmente? Por ejemplo, ¿qué obras estamos haciendo? Igual en nuestra casa, con nuestra familia, en la escuela, con amigos. O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? Y les pido que se tomen un momento para analizar estas preguntas. Y lo primero que yo quiero hablar, el primer punto que quiero hablar sobre estas preguntas es, nosotros necesitamos preguntarle a Dios lo que vamos a hacer y y a dónde vamos a ir. Les decía en el video anterior que Dios ya nos está hablando. Dios ya nos está hablando. Y les decía que hay dos fundamentos o dos cimientos donde leíamos en los versículos: la roca o la arena, Cristo o algo que no es Cristo. Entonces de ahí debemos de partir para estas preguntas, porque debemos de preguntarnos o de analizar si lo que estamos haciendo o el lugar a donde estamos yendo, le hemos preguntado a Dios si es el lugar correcto o si es lo que quiere que hagamos. Si no ha sido así, es tiempo de empezar a hacerlo. Es tiempo de empezar a preguntarle a Dios dónde debemos de caminar, cómo debemos de caminar, qué debemos de hacer, a dónde debemos de ir. Porque de aquí parte lo que vamos a hacer más adelante. De aquí parte lo que Dios tiene para nosotros preparado. Ahora, una buena respuesta de estas preguntas que les acabo de hacer, la vamos a encontrar en Mateo 5. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5. Mateo 5, del versículo 13 al 16. Les repito, Mateo 5, versículo 13 al 16. Lo voy a leer y les pido que lo vean también en su Biblia. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, el versículo 13 habla algo que a lo mejor ya hemos escuchado antes y dice: ustedes son la sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa ser la sal? Nosotros, bueno, Rocío y yo estábamos viendo unos videos en esta semana y hablaban sobre algo de esto, y debemos de entender que, para ponerlo de una manera un ejemplo muy práctico, la sal es aquello que le da sabor a la comida. Es esa parte que si
si no está en la comida, pues es insípida, no tiene sabor, o el sabor es muy diferente. Entonces la sal tiene que estar, o está, y si tiene otras funciones que no me voy a meter en eso, pero la sal es algo que da sabor. Entonces cuando Dios viene y nos dice, ustedes tienen que ser la sal, nos está hablando de cualquier lugar en donde Él nos pone, nosotros debemos de ser esa sal. Pensaba en estos días de cosas de mi trabajo, y analizando ciertas cosas me daba cuenta que Dios me pone en ese lugar por algo. Dios me pone para, de cierto modo, aportar algo. Entonces yo tengo que aprender a ver eso. En cualquier lugar en donde estamos, Dios necesita que haya gente que esté parada en Cristo, que esté trabajando con Cristo, para a través de ellos dar sal. ¿Y a qué me refiero? Perdón, dar sabor a ese lugar. ¿Y a qué me refiero? Analicen ustedes su vida, el lugar en donde están, la escuela donde están, la casa en la que viven, la gente con la que se relacionan, y analicen qué función, entre comillas función, tienen ustedes en ese lugar. Analicen qué es lo que ustedes pueden aportar a ese lugar para hacerlo un lugar mejor. Y aparte analicen si lo están haciendo. Voy a seguir más adelante. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y me voy a pasar hasta el versículo 16, donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero que entendamos algo. Nosotros tenemos un propósito en todo lo que hacemos y en todo lugar a donde vamos. Tenemos un propósito, y si el Padre nos permite o nos guía a estar en un lugar, es porque en ese lugar nosotros podemos hacer algo y estamos llamados a hacer algo. No somos un granito de arena más en tanta gente, o sea, no somos una cosa pequeña. Quiero que entendamos que Dios nos está llamando a estar posicionados en Él, posicionados en Cristo, que nuestro fundamento sea Cristo, para, guiados por Él, partiendo del primer punto que ya hablamos, que es necesario preguntarle qué hacer y a dónde ir, para que guiados por Él podamos nosotros ser esa sal. Yo recuerdo el ejemplo les voy a poner como ejemplo a Ian y a Juan David. Ellos Ian pues ya tiene mucho más tiempo viniendo a la iglesia, y Juan había ido a las escuelitas de verano y cosas así, pero les tocó estar juntos en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que hace Ian? A lo mejor de una u otra manera Ian insistió en llevar a Juan a la iglesia o traerlo a nuestras reuniones, y ahora yo veo a Juan y él está contento. El día que Juan nos dijo que había sentido la presencia de Dios, o sea, nos gozamos por eso, ya que hoy en ese momento Ian fue la sal en esa escuela donde estaban, a lo mejor jugando, no sé, a lo mejor haciendo cualquier otra cosa, a lo mejor ni siquiera estudiando, no se crean, pero haciendo cualquier cosa. Ian fue la sal que Dios utilizó para traer sabor a la vida de Juan David. Entonces quiero que entendamos que todo lugar donde Dios nos pone es con un propósito, es con un propósito, y un propósito grande. No nos veamos como que estamos caminando nada más en esta vida que a lo mejor ya está modelada con primaria, secundaria y lo que sigue. No, o sea, si estamos en la primaria o en la secundaria o en cualquier lugar donde estemos, tenemos que entender que Dios nos está llamando, y por eso Él nos pide que lo busquemos, que le preguntemos a Él. Ahora, repito el versículo 16, perdón. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser luz implica que la gente vea buenas obras en nosotros. No podemos tratar de alumbrar a los demás con obras negativas.
Y ahora debemos de entender que a lo mejor el enemigo va a tratar de que nosotros hagamos cosas negativas siempre y de que demos un ejemplo negativo, pero confiemos en que Cristo ya venció a este mundo. Confiemos en eso, en que Cristo ya lo venció. Y aunque vengan cosas negativas y aunque vengan todo, que nos baste la gracia que Dios nos ha dado, que nos baste Cristo en nosotros. Porque dice que cuando nosotros somos débiles, su poder se perfecciona en nosotros. Entonces, se trata de alumbrar con obras. Y a eso me refería con la pregunta que les hacía: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Al momento de ser luz, nuestras obras o lo que nosotros hacemos tiene que llevar a la gente a glorificar a Dios. Tiene que ser ese fin, glorificar a Dios, porque hemos sido llamados para estar delante de Dios, para estar con Dios y para que la gente vaya a Dios. Créanme que ustedes son muy jóvenes, pero eso no impide que Dios ya los esté usando, que Dios ya les esté hablando. Lo que, repito, necesitamos es pararnos delante de Dios y preguntarle qué hacer, a dónde ir, cómo caminar. Ahora, quiero hablar de un caso en específico, o más bien de lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, que es la situación de estar encerrados. Yo me imagino que la mayoría está en su casa y saldrá para cosas mínimas si es que sale. Y no sé, a lo mejor puede haber hasta problemas, pleitos con la familia, no sé, cualquier cosa. Pero ahorita todos estamos en casa. Y aún el estar en casa, Cristo tiene un propósito para que nosotros ahí también seamos sal y seamos luz. Ahora, puede que sus familias ya conozcan de Dios, puede que no. E igual en los dos casos, nosotros debemos de ser sal y luz. Pero tenemos que permitir que Dios nos esté guiando y que Dios nos esté hablando. Entonces yo les invito a que pregunten a Dios, analicen su corazón, si están parados en Cristo o no. Porque somos llamados a ser sal y a ser luz en este mundo y en donde estamos y en lo que hacemos. Ahora, yo ya voy a acabar, ya casi voy a acabar, va a ser más corto ahora, pero los invito de nuevo a analizar lo que hablábamos el video pasado. ¿Estamos parados en el fundamento que es la roca, que es Cristo? ¿O estamos parados en otra cosa que no es Cristo? Primero que nada, pensemos en eso. Si no estamos parados en Cristo, necesitamos fundamentarnos en Él. Necesitamos rendirnos a Él, venir a Él. Después de eso, quiero que entendamos que ustedes no son una cifra más, no son una persona más en toda la población del mundo. No quiero que nunca se vean como una pequeña cosa más, como uno más de que no tiene importancia si está o no está. No, quiero que entiendan que Dios ya ha tenido propósito con ustedes, ya tiene propósito con ustedes. Entonces, esta palabra que hoy Dios pone en nuestro corazón, no permitamos que el diablo nos la quiera robar. Y si no me lo creen a mí, pregúntenle ustedes mismos al Padre. Tómense un tiempo para preguntarle a Dios cuál es el propósito que tiene cada uno de ustedes, a qué Dios los ha llamado. Y yo los invito a que estén orando constantemente por entender su propósito o su diseño en el cuerpo de Cristo. De verdad, esto se los pido, pues no como tarea, porque no lo quiero ver así, sino como algo muy importante que quiero que ustedes noten, es que necesitamos todos conocer nuestro propósito en Cristo. Escuchaba yo en unos videos en esta semana que la cosa más importante después de conocer a Dios es entender el propósito o a qué hemos sido llamados. Entonces preguntémosle a Dios, tomémonos un tiempo para preguntar a Dios por nuestro propósito y por lo que quiere que haga. Yo confío en que ustedes, aún estando encerrados, van a ser sal y van a ser luz en su casa. Cuando pase todo esto, porque llegará el momento en que pase, también serán sal y serán luz en cualquier lugar a donde vayan y con todo lo que hagan. Porque confío en que se van a parar delante de Dios y le van a preguntar a Él cómo caminar, a dónde caminar, qué hacer, qué no hacer. Confío en que
Dios está levantando personas aún aquí, nosotros en nuestra congregación y en muchas otras congregaciones, para escuchar la voz de Dios y obedecerla y caminar en base a lo que Dios nos está hablando. Yo de verdad oro para que nosotros podamos para que nosotros podamos entender el propósito al que hemos sido llamados. Y quiero terminar ya orando. Voy a orar por cada uno de ustedes que están viendo el video y les pido que cierren sus ojos y que igual ustedes en este momento le den gracias al Padre por lo que estamos viviendo. Padre, te agradecemos por todo lo que tú haces, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y confiamos, Señor, en que tú ya venciste el mundo y que has vencido todo, Padre. Te pido que si hay alguna especie de sentimiento negativo en el corazón de cada uno de los que están viendo, Señor, tú trabajes en ellos y que ellos puedan ver que tú eres nuestra roca, Señor, nuestra fortaleza, y que solamente tú tienes la capacidad de vencer todo, Padre, porque ya lo has vencido. Y hoy te pido, Padre, que cada persona que se acerque a buscar su propósito, tú les hables, Señor. Y declaro que hay oídos abiertos, Señor. Declaro que la gente puede escuchar, Señor, tu voz, puede entenderte, Señor, y puede alinearse contigo. Declaro un tiempo nuevo, Señor, en el que todos estaremos alineados contigo, Padre. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por hacernos entender que no somos una cosa pequeña más, sino que somos parte de tu propósito, Padre. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es todo mi parte y les pido de nuevo que se tomen un tiempo para ustedes orar a Dios, para que ustedes le pregunten a Dios por esto que acabamos de hablar. Y pues espero verlos pronto y Dios los bendiga. Hasta luego.